Mis amados hermanos, muy buenos días en el amor del Señor. Sabemos que esta semana es una semana donde en todo el mundo, en el mundo católico, mucho más ellos esperan una semana para poder reflexionar y ir al templo llevando sus ramos, porque este primer día, domingo, la Biblia, los profetas lo mencionan acerca de lo que es el padecimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso esta última semana de Jesús tiene mucho que ver, hermanos, en la vida de cada uno de nosotros. Y se celebra, como digo, en el mundo católico, pero ellos solamente es una semana, nosotros no. Todo el tiempo nuestra vida es una vida consagrada a nuestro Dios. Todo el tiempo la iglesia cristiana siempre nos hemos caracterizado no solamente un día de Semana Santa, no solamente un día de los Libertadores, 28 de julio, no solamente un diciembre sobre el nacimiento, no. Sí recordamos todo ello, pero no somos fanáticos, no estamos nosotros esperando un día para festejar, no. Los 365 días del año, tú y yo debemos siempre vivir una vida agradecida a nuestro Dios. Aleluya. Gloria al Señor. Mis hermanos, yo quiero al final, nuestros hermanos diáconos o ujieres, al final le van a entregar una hoja donde ahí usted va a estudiar en casa, dice el ministerio público de Jesucristo en la tierra. ¿Qué es lo que el Señor hizo esta última semana? Empezando hoy día como es la entrega triunfal a Jerusalén. Y así todos los días un mensaje. Usted debe, hermanos, dar su tiempo y escudriñar. Aquí hay textos bíblicos y no lo pase por pasar nomás. Entérese lo que Jesús, nuestro Señor, es para nosotros, amado hermano. Aleluya. No es una religión, no simplemente hemos cambiado de credo. No, hermano. La vida en Jesús es una vida, hermanos, aleluya. Es una vida de vivencia personal. Aleluya. Pero vamos a continuar el estudio que estamos llevando. No podemos tampoco dejar eso. Hemos empezado ya hace 2 domingos la enseñanza sobre vida después de la muerte. Ya hemos hablado hace 2 domingos, hemos empezado la enseñanza como el Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Él, aunque ya no estaban presentes, Dios lo menciona y Moisés se encamina sobre eso, porque Dios es un Dios de vivos y no de muertos. El domingo pasado también hemos estudiado vida después de esta vida, o sea, después de la muerte hay vida. Hoy queremos, hermano, ir a las parábolas que Jesús, nuestro Señor, habló acerca de ese día glorioso. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Nuevo Testamento. En San Lucas. El capítulo 12, verso 16 al 21. San Lucas capítulo 12, verso 16 al 21. Luego estaremos hablando de otra parábola. Hoy vamos a hablar en estos momentos sobre la parábola del rico insensato o el rico necio. Luego hablaremos sobre el mayordomo infiel, que es otra parábola que tiene que ver mucho también con vida después de esta vida. Y luego estaremos terminando con el rico y Lázaro, otra parábola real que Jesús nos menciona. Entonces vamos a dar lectura, ahí sentaditos, hermanos, con reverencia, capítulo 12, verso 16. También le refirió una parábola, diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí, diciendo: ¿qué haré porque no tengo dónde guardar mis frutos? Y dijo: esto haré,
Derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y ahí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes, guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Oremos un momento. Háblanos, amado Dios, en esta mañana. Tu pueblo, Señor, precio de tu sangre. Nos hemos reunido, Señor, porque necesitamos ser ministrados por el poder de tu Espíritu Santo. Usa mi vida, Señor, estos momentos. Sea, Señor, un puente, sea un instrumento de bendición, Señor, para tu iglesia y también para muchos amigos que nos ven por las redes sociales. Seas tú, Señor, tomando lugar de principio a fin, Señor, ministrando lo que vamos a enseñar en esta mañana. A ti sea la gloria, a ti sea la honra, la alabanza por siempre. Amén. Gloria al Señor. Entonces, amados hermanos, quizás empezamos con una pregunta haciéndonos todos. ¿Cómo quiere que la gente le recuerde una vez que termina su vida? Vuelvo a decir esta pregunta y usted vaya respondiendo en sí solo. Dice la pregunta: ¿cómo quiere que la gente le recuerde una vez que termina su vida? La Biblia, la palabra del Señor, nos enseña que la forma en que vivimos ahora definirá nuestro futuro eterno. Eso lo menciona desde Génesis hasta Apocalipsis. Yo no quiero entrar a lo que ya conoce usted. Adán y Eva pecó, murió físicamente, espiritualmente, en fin. Pero nosotros estamos viviendo ya en este pleno siglo XXI, donde la ciencia, la tecnología ha avanzado mucho, pero la palabra, hermano, sigue siendo la palabra. Nunca quedó obsoleto, nunca la palabra de Dios quedó ya al vacío. Al contrario, es tan antigua como tan, hermano, actual la palabra de Dios. Porque el Dios a quien nosotros servimos, Él nos habla a través de su palabra. Y hoy vamos a entender en esta parábola que estamos leyendo acerca de este rico insensato. ¿Qué pasó con este rico insensato? El verso 16 nos dice que Jesús nuestro Señor, dice, también le refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho. Se cree que era una persona que tenía sus granjas y había producido el 100%, nos dice, yendo un poco al estudio. Y era una persona que Dios lo había bendecido, prácticamente era un archimillonario, un hombre que goza del Señor, pero él no hay compasión de lo que su bendición tiene para poder compartir lo que él ha podido, hermanos, recoger una cosecha en abundancia. Por eso este verso nos está diciendo que la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí, él se puso ahí a ser, hermanos, una persona pensante en su raciocinio. Él decía: ¿qué voy a hacer con tanta abundancia? Pensó él. Y dice la Escritura, diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. O sea que sus depósitos, sus almacenes ya no cabía a la gran abundancia que él había tenido su cosecha. Hermanos, también lo dice el siguiente verso 17: y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo: esto haré: derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y ahí guardaré todos mis frutos y mis bienes.
y diré a mi alma. ¿Cuántas veces quizá usted también, quizá en una abundancia de, quizás hermano, de lo que usted, de su fuerza, lo que Dios le da de su trabajo? Quizás, hermano, una abundancia en cuanto a la salud, que tenemos mucho, ¿ve? Quizás igual como este hombre insensato, este rico, va usted a pensar cuando él dice en el verso 19, diré a mi alma, alma, muchos bienes tiene guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Esa es la palabra de los amigos que tenemos. Usted lo sabe. No hay otra vida, aquí es todo. Échale un poquito más. No te ve tu pastor. El diácono vive lejos. Mira, estás en una cantina, gózate. La vida es todo para disfrutarlo acá. Y ahí termina todo. Es la idea de muchos. Igual como este hombre rico insensato. Este hombre rico necio. La palabra necio significa imprudente, falta de sabiduría, que Dios lo bendijo mucho, pero no sabía, hermanos, cómo poder disfrutarlo. Y comienza él con su, y pienso yo, pensemos un espejo ahí, alma mía, gózate, regocíjate, bebe, haz tu farranca, porque no hay otra vida después de esto. Pero ahí viene la respuesta del Señor, el siguiente verso 20. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? El Señor nos dice en esta mañana, hermano, que la vida que Dios ha dado al ser humano no es para que nosotros lo desperdiciemos, sino al contrario. Debemos en lo máximo aprovechar y siempre darle gloria al Señor por lo que Él es un buen Padre para nosotros. Por lo que Él, hermano, nos sustenta a diario. Lo que el Señor pone siempre un pan en nuestra mesa. Agradecer al Señor por los trabajos, mis hermanos que son profesionales, ya están trabajando, hay una entrada en casa, gloria al Señor. Los terrenos, las cementeras también tenemos abundancia, damos gracias al Señor. ¿Por qué? Porque el hombre entendido, el hombre que tiene sabiduría, que tiene la mente de Cristo, no piensa como este hombre imprudente, necio, insensato. Totalmente diferente a la mentalidad de un cristiano y una cristiana. Por eso el Señor le dice, necio, hoy, en esta noche, vienen a pedirte tu alma. ¿Dónde va? ¿Se da cuenta? Entonces, amados hermanos, también en Hebreos capítulo 9, verso 27, también nos habla ahí lo que estamos mencionando. Que esté establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Así que, amados hermanos, yo quisiera que le diga a su hermano a su costadito sin moverse, hermano, después de esta vida hay vida en el más allá. Aleluya. Después de esta vida hay vida en el más allá. Ya sea una vida eterna para gozar con el Señor para siempre por los siglos, o también lastimosamente muchos no anhelan recibir a Cristo. Lo que les espera, hermano, es también una vida eterna, pero en el lago de fuego, en el infierno. Así nos habla la palabra del Señor. No podemos, hermanos, esconder estas verdades que tenemos en la palabra del Señor. Entonces, hermanos, el Señor le dice, necio, esta noche vienen a pedir tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Terminó todo. ¿Se acuerdan de Job, hermanos? Un hombre valiente, consagrado, dice la Escritura que no había otro como él. Un hombre que disfrutó mucho, y su fidelidad de él, hermanos, hasta sus hijos gozaban de todo. ¿Ve? Pero el enemigo de nuestras almas, Satanás, él no quiere que usted y yo y muchos que amamos al Señor disfrutar al Señor, y comienza él a pedir permiso al Señor, porque el Satanás no puede hacer nada sin la autorización, sin el permiso del Señor. Si el Señor, igual que a Job, vio que Job
Era un hombre resistente en las pruebas. Conoció a Job y por eso le permitió que Satanás pueda tocar sus terrenos, su riqueza, su familia y todo eso. Pero dice la Escritura que él no blasfemó al Señor. Desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volví allá. Jehová dio, Jehová quita, bendito sea el nombre del Señor. A su nombre. Eso es lo que usted y yo debemos ser, hermanos. En las pruebas, en las bendiciones, en el momento de adversidades, hermanos, siempre nosotros debemos mirar a aquel, como dijo Job: yo sé que mi Redentor vive, que aún si voy al polvo y ahí me ha de levantar. Entonces entendemos aquí que Jesús nos habla, hermano, de la vida en el más allá. Hoy vienen a pedirle tu alma. ¿Qué es lo que tú has almacenado? ¿Qué es lo que tú has tenido? Hermanos, nadie tenemos que comprar la vida. Cualquier momento nos toca, y cuando nos toca, amén, la muerte llegará muy tarde porque ya somos del Señor. A su nombre. Sí, como hace 2 días, ¿verdad? Hemos enterrado a 2 hermanos muy amados de nosotros en el anexo Calana. Nuestro hermano Simón Mamani, un hombre de Dios que durante su juventud se esforzó y dejó un buen legado a sus hijos, que ahora ellos están también congregando. Son autoridades, hermanos, allí en Calana, en el distrito. Pero su papá, nuestro hermano Simón, ya los años ha avanzado. Él disfrutó mucho porque el Señor prolonga vida, da bendición a los que le amamos al Señor. ¿Cuánto decimos amén? No nos corta los días. Nuestro hermano Simón, 90 años, imagínense, 90 años. La Biblia menciona que solamente 70 es la vida para el ser humano, 80 los que están un poquito más robustos. Y 90 prácticamente es la gracia del Señor, es un regalo del Señor. Yo digo, es la yapa del Señor. No yapea, no, la yapa del Señor. A su nombre. Aleluya, me emociona esto, hermano. Ahí hemos estado. Algunos de mis hermanos diáconos, los hermanos de la iglesia, estuvimos presentes. Hermanos, yo me acerqué ahí al féretro y lo vi a mi hermano Simón. Ay, ahí está su cuerpo físico descansando. Pero sabemos que en el momento que él falleció, ya su alma y su espíritu directamente está gozándose en los cielos. ¿Cuánto lo creemos esto? Hay un lugar, hay un paraíso. Por eso Jesús nuestro Señor, cuando estaba en la cruz del Calvario, ustedes saben que había ahí a sus costados 2 ladrones, que ellos merecían estar ahí por sus acciones, por sus muchos actos, por su delincuencia. Pero uno decía, pues si tú eres el Cristo, sálvate y sálvanos también a nosotros. Pero el otro, y eso quiero decir bien claro, el otro no era un ladrón bueno, no. Cuidado. Dice, el otro era ladrón bueno. Por eso dijo el Señor, lo que quiero decirles ahora. Le dijo a su compañero, nosotros justamente merecemos nuestros actos ser castigados. Pero él no. Él reconoció que estaba a su costado. Jesús era el hombre santo, justo. Así que el ladrón no es bueno, sino que el Señor dio la oportunidad a este hombre. Y Jesús, que le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. O sea, hay vida después de esta vida, amado hermano. ¡Aleluya! Dijo el Señor, hoy estarás conmigo en el paraíso. Ay, hermanos, se abre el cielo y dan la bienvenida a todos los santos que mueren en el Señor. Mi hermano Simón fue acompañado con otro hermano casi de la misma edad, 2 ancianos. Aleluya, haciéndose presente cuando cantamos ese himno de la página 165. Cuando ya se pase lista, ¿qué más? A mi nombre yo responderé. Aleluya. Pero todavía hay tiempo, hay salud que Dios nos da y tenemos que seguir amando al Señor en todo tiempo. Aleluya. Gloria al Señor. Entonces, amados hermanos, vemos que después de esta vida hay vida en el más allá. Y aquí
Quiero avanzar, hermano. Vamos a la segunda parábola. Dejamos ahí y sabemos que hay vida después de esta vida. Vamos ahora al capítulo 16 o versículo 16 del mismo capítulo 12. Gloria al Señor, es lo que hemos dado lectura, ¿verdad? Ahora, capítulo 16, verso primero, parábola del mayordomo infiel. ¿Qué es un mayordomo? Es un administrador. Un mayordomo es un administrador, no es dueño de lo que posee. Él más bien trabaja para el dueño. Y dice la Escritura, en este verso primero, 16 primero, dijo también a sus discípulos, o sea, el Señor le dijo a sus discípulos, había un hombre rico que tenía un mayordomo y este fue acusado ante él como disipador de sus bienes. El versículo 3, entonces el mayordomo dijo para sí, ¿qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía, cavar no puedo. Mendigar me da vergüenza. Verso 4. Yo sé lo que haré para cuando se me quite de la mayordomía, me reciban en sus casas. Él está igual como la parábola anterior, hermano, del rico insensato. También él piensa, su mayordomo escuchó que el dueño escuchó que su mayordomo estaba andando por mal camino. Disipador, esa palabra disipador significa ladrón, que no estaba haciendo bien el trabajo. Por eso el versículo primero menciona, dijo también el Señor, había un hombre rico que tenía un mayordomo y este fue acusado ante él como un disipador. ¿Cuántos decimos amén? Entonces, hermanos, esa palabra disipador significa malgastar los recursos de su amo, desperdiciar dinero o tiempo. Eso fue lo que este mayordomo estaba haciendo. Y le acusaron, fueron al dueño y le dijeron, esto está haciendo tu mayordomo. Pero él, muy ágil, muy astuto, él piensa en sí otra vez y dice, ahora me voy a quedar sin trabajo, ya no tengo los recursos, pero ¿qué hace este hombre? Comienza él y dice, ya sé lo que voy a hacer. Y él ve que acreedor tiene tanto deuda con su amo, con el dueño que le dio ese privilegio, ese deseo a este mayordomo, y comience a buscar a sus acreedores. Dice así, leemos el versículo 5, y llamando a cada uno de los deudores de su amo, dijo al primero, ¿cuánto debes a mi amo? Él dijo, 100 barriles de aceite. Y le dijo, toma tu cuenta, siéntate pronto y escribe 50. Astucia, hermanos. Ya me quedo sin trabajo, pero esto hago. Mira lo que está diciendo. El siguiente verso, 7. Después dijo a otro, ¿y tú cuánto debes? Y él dijo, 100 medidas de trigo. Él le dijo, toma tu cuenta y escribe 80. O sea, va bajando. ¿Para qué? Buscando esa amistad, buscando ese cariño. Cuando ya él es despedido, él va a ir a estas personas, como ha hecho el favor, también le van a hacer el favor. Astucia, hermano. Pero aquí aprendemos algo. Y el Señor menciona en el versículo 8, y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus enemigos que los hijos de luz. Dice la Escritura textualmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces, más astutos. Mi pregunta es, cuando Pablo, el apóstol, menciona, dice que el Dios de este siglo, ¿quién es el Dios de este siglo? Satanás. El Dios de este siglo, Él les capacita a aquellas personas para que
de una forma astuta, haga negocios turbios. El Dios de este siglo, Satanás, envenena la mente de los que no conocen al Señor, y también algunos han caído en eso. Entonces, hermanos, tratan sagazmente querer sacar siempre ventaja y enriquecerse de una manera ilícita. ¿Eso quién hace? El Dios de este siglo. ¿Cómo se llama el Dios de este siglo? ¿Cómo se llama el Dios de este siglo? Satanás, diablo, serpiente antigua, tiene muchos nombres. Él. Entonces, hermanos, podemos nosotros aplicar, ya hablando espiritual, de Lucas 16:8, significa que los creyentes deben ser inteligentes en utilizar los recursos para avanzar en el reino de Dios. Usted como hijo de Dios, ya somos del Señor en lo espiritual. Usted tiene que, hermanos, con mucha inteligencia, con mucha sabiduría, en utilizar los recursos para avanzar el reino de Dios. ¿A su nombre? No hay quizás astucia, no hay, hermano, esas cosas a medias tintas, sino ya como un hombre que ama al Señor, como una mujer que es consagrada al Señor, los recursos que tiene lo invierte en el reino de Dios. De esa manera usted es una persona sabia, inteligencia, no astuto, porque los hijos de este mundo son más sagaces. Pero usted y yo y todos los que amamos al Señor, que me están escuchando por las redes sociales, tenemos al Señor de señores, y Él dice que tenemos la mente de Él. Y por lo tanto, hermanos, los recursos que Dios nos bendice, las bendiciones que usted tiene, sabiamente usted tiene que, hermanos, invertirlo para la gloria de Dios. A su nombre. Aleluya. Entonces estamos viendo, hermanos, el mayordomo infiel. Podemos también ver, hermano, la importancia de la fidelidad. El versículo 11. ¿Qué nos dice el versículo 11? El capítulo 16. Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Si en las riquezas injustas. O sea, cuando hay un contrato. Y eso a veces me da mucha preocupación, hermanos. Hay hermanos, gracias a Dios, que tienen sus empresas, tienen ahí sus negocios y contratan a personas de la fe, a cristianos. Pero muchos de ellos no hacen un buen trabajo. Y una vez, una hermana que tuvo su negocio en el Cusco me dijo: pastor, yo quisiera mucho más tener personas cristianas en mi trabajo, pero ellos no hacen un buen trabajo y todavía se molestan. Como somos cristianos, me privo yo de decirle algo. Pero cuando yo contrato a una persona que no conoce al Señor, me hace un trabajo con más excelencia. Llega a la hora, es puntual, es responsable. Pero algunos hermanos no son responsables. Así que, pastor, ya no me recomiende más. Hermano, es una tristeza para mí como pastor. Un hijo de un pastor necesitaba un trabajo. Estaba pasando momentos difíciles. Se casó ya una bebé y no tenía trabajo. Y su papá me dice, pastor, me gustaría que usted hable a su hijo que es médico. En ese tiempo mi hijo trabajaba por Bagua Grande, por allá. Entonces, y mi hijo era la persona que tenía ese privilegio de buscar personas para el trabajo. Así que ya, yo recomendé. ¿Y qué pasó? Lo primero que mi hijo me llamó, me dice: papá, lo primero que él quiere es saber cuánto va a ganar. ¿Cuánto va a ser mi jornal? No duró ni 3 días, abandonó el trabajo. ¿Se da cuenta? Eso no quiere el Señor. Aquí nos está hablando el verso 11 del capítulo 16 de San Lucas. Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Tratemos lo posible, hermanos, ser mayordomos fieles.
Si Dios le ha dado a usted una administración en su trabajo, hermano, ahí, con la dirección del Señor, hermano, usted, hermano, trabaje como para el Señor. Ahí donde usted, Dios le ha honrado un buen trabajo en su profesión, donde usted está, hermano, disfrutando, trate usted que esos recursos sean siempre sometidos bajo la voluntad del Señor, y es para extender el reino de Dios. A su nombre. Nos vamos a la tercera parábola, Lucas 16, verso 19 en adelante. Pero no voy a dar lectura todo, del 26 al 31. 26 al 31. Además de todo esto, una gran cima está puesto entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Esta parábola Jesús nos está hablando acerca del rico y un hombre pobre, menesteroso, que estaba ahí siempre esperando una limosna de parte de este hombre y de mucha gente también, Lázaro. Pero como sucede en todo el mundo, hermanos, llega el momento cuando uno ya deja de existir, el Señor ya quiere llevar a su presencia, y así sucedió. Este hombre rico llegó el momento que partió a la eternidad, de igual manera también Lázaro, este pobre, y allá, hermanos, yo quisiera leer esto con usted, el verso 22. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. ¿Ve? Una gran diferencia. Ambos murieron, ya no están en la tierra, ahora están ya en el más allá, porque hay vida después de esta vida, hermanos. No todo termina aquí. Entonces, ¿qué sucede? Ya no están en la tierra. Ellos tienen raciocinio estando en el más allá, ellos piensan. Y sería bueno leer un poquito de esto que estamos aprendiendo. Entonces ambos murieron. 23. Y en el Hades en el griego es infierno, alzó sus ojos el rico estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. ¿Se da cuenta? Ya están en la eternidad. Entonces dice la Escritura que este hombre rico está en tormentos. Luego también menciona el verso 24. Entonces dando voces, o sea, el rico dando voces dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Ya no está en la tierra el rico. Él pensaba que tenía los mismos privilegios que tuvo en la tierra. Hoy dice: Padre Abraham, por favor, envíame a Lázaro. ¿Cómo quieren mandar? Ya no, se terminó todo. En esta vida es la salvación. En esta vida Cristo sigue siendo el que nos da su vida, su salvación por gracia. En esta vida conseguimos la bendición de ser perdonados nuestros pecados. Pero cuando ya el hombre fallece, ya no, allá solamente le espera. Bien, a los cristianos habla 1 Corintios también capítulo 2 verso 10 en adelante, menciona también ahí el tribunal de Cristo a los que mueren en el Señor, pero a los que mueren sin el Señor les espera el lugar de tormento. Habla de, hermanos, el capítulo 21 de Apocalipsis, es el trono blanco, que es para juicio, ¿ve? Pero aquí menciona que le dice: por favor, Abraham, Padre Abraham, envíame a Lázaro porque estoy atormentado en estas llamas. Verso 25, pero Abraham le dijo: hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Verso 26, además de todo esto, una gran cima, hay una gran separación, hermanos. Eso es lo que la palabra nos enseña. Está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar aquí. En otras palabras, hay un lugar, hay un destino fijo.
Hay un destino fijo para todos los seres humanos. Para disfrutar una vida eterna con el Señor o para una muerte eterna para siempre. Hermanos, amigos, yo creo que Jesús nuestro Señor nos habla de estas tres parábolas que estamos estudiando, y seguimos leyendo un poquito más del 27. Entonces les dijo: te ruego pues, Padre, que envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. ¿Qué está diciendo el rico? Bueno, ya yo estoy acá atormentado, pero por favor, tengo 5 hermanos ahí en la tierra. Envía a alguien para que les testifique de entre los muertos. Imposible, hermano. Aquí, en esta tierra, Dios muestra su gracia, su misericordia. En esta tierra, Jesús es nuestro abogado. Él siempre intercediendo por nosotros, abogando por nosotros. Pero cuando ya uno fallece, hermanos, ya no será abogado, Él será juez. Y cuando es juez, las cosas son totalmente diferentes. Y ahí no queda, sigue diciendo el 29. Y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tiene, óiganlos. Él entonces dijo: no, padre Abraham, pero si alguno fuere de a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. A su nombre. Esta es la doctrina que usted y yo conocemos de la palabra, que hay vida después de esta vida. Hay recuerdos después de esta vida, en el más allá. Vemos a este hombre rico: tengo 5 hermanos, envía por favor a alguien. Pero ¿qué le dice a Abraham? A Moisés y a los profetas tienen. En otras palabras, ¿qué está diciendo? Tienen ahí a mi iglesia, dice el Señor, templo apostólico de la fe. Tienen ahí el ministerio de evangelismo. Ahí está mi iglesia. En todo el país, en todo el mundo, hay una iglesia que sigue predicando. Hay una iglesia que habla de Dios. Escúchelo a ellos, no a un muerto, dice Abraham. Por eso, hermano, hay una gran bendición para nosotros de poder seguir hablando del amor del Señor, de seguir, hermanos, dando a conocer, pregonando esta palabra. Porque Moisés o Abraham dice que nosotros somos las personas indicadas de poder predicar este mensaje poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Y terminamos con esto cuando Abraham dice: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán. Sí, hermanos. En estos tiempos, hermanos, hay muchos corazones endurecidos. Hay mucha indiferencia aún entre muchos cristianos. Corazones ya no son sensibles a la voz del Espíritu. Recuerda, hermano, que después de esta vida hay vida en el más allá. Vamos a orar, hermanos, agradeciendo al Señor que todavía tenemos, hermanos, la vida, la salud. Vamos a darle gracias a Dios y que nosotros seamos esas personas de poder hablar del amor del Señor. Amado Dios, gracias por la palabra de esta mañana que nos has enseñado, Señor. Seas tú con nosotros, con toda tu iglesia, de seguir hablando el amor tuyo, mi Dios. Aleluya. Gloria a tu nombre, Señor. Gracias, Padre. Cada vez que dedico el tiempo de estudio, Señor, eres tú tratando conmigo, haciéndome entender, Señor, que debo dar a conocer tus verdades eternas, de hablar lo que tú quieres que hable, Señor. Gracias, Padre. Bendice a tu pueblo, Señor. Todos podamos ser siempre esos hombres y mujeres de dar a conocer tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús. Aleluya. Sigan orando, hermanos. No quiero pasar por alto. Si hubiera una persona en medio nuestro, usted escuchó la palabra es clara. Dios quiere que usted también sea un hijo. Sea usted una persona que cambie su vida, cambie su forma de vivir. Habrá en medio nuestro una persona, algún amigo, amiga. Queremos orar por usted. La iglesia ora un momentito. Invitamos a algunos amigos si están en medio nuestro. Aleluya.
Y si ya todos somos del Señor, hermanos, andemos siempre en el temor en nuestros corazones. Levantamos nuestras manos, glorificamos al Señor. A la gloria del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria al Señor. Aleluya. Él es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá. Al poderoso de Israel, Él es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá. Al poderoso de Israel. Y de noche cantaremos celebrando su poder con alegría del corazón. Como el que va con la flauta al monte del Señor, celebraremos su poder. Él es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá.